La Iglesia Nueva Vida Pentecostal presenta su programa de reflexiones. Queremos darle gracias por escucharnos una vez más y quiero compartir con ustedes este Salmo 117 que dice así: Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y ahora los dejamos con la reflexión de este día. Está cayendo aquí. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hermosa tarde. Los saludamos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos siempre con nuestra reflexión y hoy en este día tenemos un invitado especial, un pastor de la iglesia, Alejandro Bullón, y queremos dejarlos con ustedes con esta reflexión que él traerá para la gloria del Señor para ustedes. Mi amigo, este estudio tiene como propósito mostrar que el Señor Jesús no es solo el creador del mundo, sino también el sostenedor y el proveedor. Juan 1:3 dice lo siguiente: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta? Jesús es el creador, junto con su Padre y con el Espíritu Santo. De eso no resta duda. Pero Jesús es más que solamente el creador, es también el sostenedor del universo. A veces cuando vemos el ciclo de la naturaleza, quiere decir un día que viene atrás del otro, una estación que sigue a la otra estación, la luna en sus 4 fases, las estrellas que siempre están en el mismo lugar y son capaces de guiar a los navegantes por causa de la exactitud de sus movimientos. Cuando vemos la lluvia que moja la tierra, que fecunda la tierra, en fin, al ver todas esas maravillas que suceden con una exactitud alarmante, inconscientemente pensamos que todo es natural, que siempre fue así, que seguirá siéndolo así. Pero no nos ponemos a pensar que por detrás de todo eso que llamamos de naturaleza está la mano sostenedora de Jesús protegiendo la vida. Hay 2 textos bíblicos que confirman lo que estoy diciendo. El primero es Hebreos 1:3. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí podemos ver 2 cosas. La primera es que Jesús es la misma sustancia del Padre. La palabra sustancia puede no ser la más adecuada para referirse a Dios, pero la idea es que el Padre y el Hijo son un mismo Dios. Ahora, la segunda idea es que el Señor Jesús sustenta o sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. En el principio, los cielos y la tierra fueron creados por el poder de su palabra. Y ahora nuevamente aparece la palabra de Dios sosteniendo al mundo y manteniendo todas las cosas en su debido lugar. Si por un momento, por un momento, Jesús dejase de estar atento y vigilante a la marcha del universo, entraríamos en un caos terrible, un cataclismo universal. Pero por su misericordia, Él sostiene siempre todo, está atento a todo lo que sucede en la creación. El segundo texto que necesitamos revisar es Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En este texto, Pablo confirma el poder de Cristo como creador y también como aquel en quien todas las cosas subsisten. Si Jesús no cuidase del universo, no existiría la menor posibilidad de continuar viviendo. Para los que no creen en Dios, los misterios naturales que suceden con regularidad, todo no pasa de simple coincidencia. Pero para los cristianos, la armonía de los ciclos naturales son una expresión del amor de Dios. Y esto va contra el deísmo, que cree que Dios creó el universo y lo abandonó a su triste destino. Y va también contra el panteísmo, que piensa que Dios es la propia naturaleza y que se cuida sola. Ambas maneras de pensar están equivocadas, porque Dios creó el mundo,
pero también se preocupa en cuidarlo. No nos abandonó, no nos dejó. En la segunda parte de este estudio veremos a Dios como el proveedor de la naturaleza. Desde el mismo inicio de la creación, Dios dijo, sea la luz, porque la vida necesitaba de luz. Antes de crear a los animales, creó los recursos necesarios para la alimentación de esos animales. Después creó al ser humano y puso la creación bajo su administración. El hombre y la mujer usufructuarían de todo lo que el Creador les había provisto, pero debían cuidar el mundo. Ahora, nota que la violencia en el jardín del Edén no existía. Nadie tenía que matar a nadie para sobrevivir. Todo era armonía. Era un mundo de paz y de amor. Cada ser vivo tenía su lugar y la provisión necesaria para la vida. La violencia es fruto del pecado. El ser humano empezó a comer carne después del diluvio. Ahora, qué diferente es la idea evolucionista, especialmente la teoría de las especies que enseña que solo los fuertes sobreviven. Oh, querido, eso es injusticia y la injusticia es fruto del pecado. ¿Cuál es la respuesta del evolucionismo a la injusticia y a la violencia del mundo? El cristianismo enseña que todo terminará cuando Jesús regrese y ponga un punto final a la historia del pecado. Pero ¿cuál es la respuesta del evolucionismo? ¿Alguna teoría política donde bajo el pretexto de justicia social enriquecen unos pocos en detrimento del hambre de los muchos? Mira, no voy a mencionar aquí el nombre de un país europeo cuyos habitantes durante casi un cuarto de siglo solo fueron dueños de su terror y de su hambre. Ni siquiera sus embriones les pertenecían, porque vivir en aquel país suponía cumplir con las imposiciones de una mente enferma que implantó, entre otras vilezas, la ley de la continuidad nacional que obligaba a las mujeres a tener un mínimo de 4 hijos por deber patriótico, entre comillas. ¿Sabe lo que decía la ley? El feto es propiedad de toda la sociedad. Cualquiera que evite tener hijos es un desertor de la patria. Interesante. En ese tenebroso periodo, el líder político de ese país que pregonaba la justicia social, construyó para él y para su familia un lujoso palacio, al que irónicamente le bautizó con el nombre de Palacio del Pueblo. Una mastodóntica construcción en cuyas tenebrosas estancias, con griferías de oro, acumuló durante años riquezas sobre riquezas. Después de su muerte, los 9,000 trajes que estrenó cada día durante su gobierno acabaron siendo distribuidos a un hogar de leprosos. Dime una cosa, si Dios no existe, ¿cuál es el destino de la humanidad? ¿Es ese tipo de justicia la solución para la injusticia del mundo? Delante de las injusticias de este mundo, delante del dolor que las tragedias naturales traen, muchas veces hay gente que se pregunta, ¿cómo es que Dios puede estar en el control del universo y permitir que sucedan tantas tragedias? ¿Por qué no interviene? Bueno, para entender este asunto tendríamos que revisar todo el libro de Job. Job también se hacía esta pregunta, ¿por qué Dios no interviene? Vamos a pensar un poco en Job. Job era un hombre bueno. En la opinión del propio Dios, era un hombre bueno. Job era perfecto en todos sus caminos. Y sin embargo, bajó a las profundidades más oscuras del sufrimiento y del dolor. ¿Por qué? Leamos lo que dice el libro de Job en el capítulo 1, versículos 6 al 12. El texto es un poco largo, pero es necesario que lo leamos. Un día dice, acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, querido, en este texto encontramos básicamente una idea. El enemigo, refiriéndose a Job, le dice a Dios, quítale todo para que veas si no blasfema contra ti. Repara en el verbo quitar. ¿Quién es el que quita? ¿Dios o el enemigo? ¿Quién es el que te hace sufrir? ¿Dios o Satanás? El enemigo quiere que los seres humanos piensen que es Dios el que los hace sufrir. Pero la realidad es que nada de lo que te hace llorar, nada de lo que te provoca dolor, nace en la mente de Dios. El sufrimiento solo apareció después de la entrada del pecado, y el originador del mal es el enemigo. Pero Dios no tiene poder para impedir que el sufrimiento originado por el diablo toque la vida de sus hijos. Claro que tiene, pero si impide
que el hombre sufra, el enemigo inmediatamente argumentaría que el hombre solo sirve a Dios porque el Señor lo cuida. Te das cuenta que en el misterio del dolor no solo está en pauta la soberanía divina, sino también la motivación del ser humano. Vivimos, querido, en un mundo de dolor. El sufrimiento es inevitable en este mundo de pecado. El dolor no es consecuencia de tu pecado, sino del pecado. Por eso sufren inclusive los inocentes. Pero Dios ha prometido que en medio del dolor jamás estarás solo. Él estará a tu lado, dándote fuerzas para llegar al fin. Y otra cosa más, como a Job, el dolor puede llegar a tu vida por un tiempo, pero después Dios te va a devolver en doble todo lo que el enemigo te quitó. Sin embargo, a pesar de que vivimos en un mundo donde el dolor es parte de la naturaleza de las cosas por causa del pecado, Dios continúa cuidando y conservando la tierra. El ser humano, con su carácter deformado por el pecado, se ha vuelto un predador de la tierra. Su ambición desmedida, su espíritu egoísta, ganancioso, destruye los recursos naturales, modifica el clima, provoca cataclismos. Pero a pesar de todo eso, Dios cuida la tierra con amor. Observa lo que dice el Salmo 65, versículos 9 y 10. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Oh, mi amigo, ¿ya imaginaste qué sería de la tierra si no lloviese? Pero que la lluvia caiga para nosotros es normal, ¿no es cierto? Ni siquiera nos ponemos a pensar que por detrás de esas gotas finas de agua hay un Dios de amor cuidando y protegiendo la tierra. A pesar de ese cuidado amoroso de Dios, sin embargo, la voracidad humana es tan grande que destruye su propio ambiente, acaba con la camada de ozono y coloca el clima de cabeza para abajo. Y los mismos científicos que provocan todo eso se preguntan después, ¿dónde está Dios? ¿Puedes entender una cosa de esas? Bueno, llegamos al fin de este estudio, hablando de Dios como proveedor de un mundo rebelde y desobediente. A pesar de la terquedad humana en insistir en su loca manera de vivir la ausencia de Dios, el Padre de Amor dice que si se preocupa con un gorrión o con un lirio del campo, se preocupará mucho más con el ser humano, que es la corona de su creación. Pero el hombre y la mujer de nuestros días parecen ignorar ese amor. El aire que respiramos en este mismo instante contiene aproximadamente 21% de oxígeno. Si esa proporción se elevara un poquito que sea, digamos a 25%, nuestra atmósfera de súbito se volvería inflamable. Ahora, si bajase a 15%, sencillamente no podríamos respirar y nos sofocaríamos de inmediato. Pero entonces vienen los que intentan sacar a Dios del escenario y dicen que es la naturaleza la que cuida de la vida. Ahora, entonces no le llamemos naturaleza, llamémosle Dios. ¿No es eso lo que hacen los panteístas? Pero Dios, querido, la Biblia dice que Dios es una persona omnisciente, omnipotente, omnipresente, que es un Dios perfecto, santo, amoroso, personal, soberano, y que ordenó al ser humano cuidar lo que Él había creado. Dios es fiel. Él cuida de la humanidad, pero lamentablemente el hombre es el que destruye al propio hombre y al planeta en el que vive. A pesar de eso, los racionalistas, que hacen de la razón su propio Dios, caminan desorientados sin saber para dónde van. Y a los lados encuentran sentados en la galería innumerables teólogos modernos que los aplauden tratando de encontrar un punto común entre el hecho imposible de vivir sin Dios y al mismo tiempo tener un Dios. Incoherencias que solo la insensatez humana es capaz de concebir. Dios te ama, querido. Te ama como tú nunca podrás entender. Que Dios te bendiga. La Iglesia Nueva Vida Pentecostal presentó su programa de reflexiones. Le damos las gracias por habernos escuchado una vez más. Lo invitamos a nuestros servicios en nuestra nueva dirección, que está ubicada en 119 South Main Street, Bridgewater, Virginia. Lo invitamos a nuestros cultos de poder viernes 7 de la tarde, sábado 7 de la tarde, domingo escuela dominical 10 de la mañana y servicios evangelísticos 5 de la tarde.
Para mayor información, escríbanos a abelnatan06@aol.com o síganos en Facebook bajo el nombre de Iglesia Nueva Vida Pentecostal. Si usted quiere ver nuestros videos y reflexiones, búsquenos en YouTube bajo el nombre de Juan y James Jiménez. Contamos con servicio de transporte. Puede llamarnos al 540-746-0467. 540-746-0467. Le damos gracias y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Jehová de los ejércitos, Jehová es mi guerrero.